Buenas tardes. Da inicio la sesión pública del Tribunal Electoral del Estado de México convocada para esta fecha, misma que se realiza a través del sistema de videoconferencia. Le solicito atentamente al señor Secretario General de Acuerdos haga constar la asistencia de las magistradas y los magistrados y verifique la existencia del quórum legal. Magistrado presidente, le informo que se encuentran presentes en esta sesión a través de videoconferencia autorizada mediante acuerdo del Pleno TEM/AG/4 de 2020, las 2 magistradas y los 3 magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, por lo que existe quórum legal para sesionar válidamente. Muchas gracias, señor Secretario General. Le solicito acto seguido informe la relación de asuntos listados para resolverse en esta sesión pública. Los asuntos listados para resolver en esta sesión pública son 10 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local, un recurso de apelación, 4 procedimientos sancionadores ordinarios y 10 procedimientos especiales sancionadores, cuyas claves de identificación, nombre del actor, del quejoso, de la autoridad responsable y del probable infractor son los que se precisan en el aviso de sesión correspondiente fijado oportunamente en la página, en los estrados y en la página de internet de este tribunal. Es la relación de asuntos, magistrado presidente. Muchas gracias, señor Secretario General de Acuerdos. Señoras magistradas, señores magistrados, está a su consideración el orden del día para su aprobación, por lo que le solicito al señor Secretario General de Acuerdos recabe la votación de manera económica. Con su autorización, magistrado, se somete a la consideración de las magistradas y los magistrados el orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Señor presidente, el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Acto seguido, le solicito, señor Secretario General de Acuerdos, dé cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia de la magistrada Leticia Victoria Altamira. Señoras magistradas, señores magistrados, en primer término doy cuenta con el juicio ciudadano local 71 de 2021, promovido por Silvia Pompa Sánchez por su propio derecho y en su carácter de síndica municipal del Ayuntamiento de Polotitlán, Estado de México, a fin de controvertir la omisión de designar personal a su cargo, así como la omisión de entrega y o consulta de diversa información, lo que en su estima vulnera el correcto ejercicio de sus derechos político-electorales propios de su encargo como síndica municipal. Por cuanto hacia la omisión por parte del presidente municipal de designarle personal a su cargo, el motivo de disenso se propone calificarlo como infundado, ya que de las constancias que obran en auto resulta patente que, en el caso, no se trata de una falta absoluta de personal a su cargo, por lo cual las consideraciones en relación a su idoneidad, suficiencia o diversa circunstancia se ubican en el ámbito de autoorganización propio del ayuntamiento y por ello no resulta tutelable en la vía electoral. Con relación a la omisión por parte del presidente municipal de otorgarle la información relacionada con la existencia o no de juicios laborales en contra del ayuntamiento, se propone calificarlo como infundado, ya que del caudal probatorio que obra en autos se desprende que la actora recibió la información relativa a los litigios laborales en contra del ayuntamiento. Por cuanto hace la omisión de la entrega y o consulta de información por parte de la tesorera municipal, en el proyecto se propone lo siguiente. Con relación a los oficios SM 237, 266 y 292 de 2019 y SM 122 de 2020, resulta fundado el agravio, en tanto que la tesorera municipal no desvirtuó las omisiones que se le imputan. De ahí que dichas omisiones de respuestas a las solicitudes de información de la actora violentan su derecho al voto pasivo en la vertiente de desempeño del cargo de la actora, ya que la información solicitada se encuentra íntimamente relacionada con las atribuciones de la síndica municipal. Por su parte, por lo que respecta a los oficios SM 96 de 2019 y TS 168 de 2019, se propone infundado el agravio, ya que la actora tenía la carga de acreditar con elementos objetivos que la temporalidad que le fueron entregados los informes resultaba insuficiente para su revisión, debido, por ejemplo, a la cantidad de información o por cualquier otra circunstancia que estimara le impidiera cumplir con sus atribuciones y que estuviera directamente relacionada con la fecha en que la tesorera municipal le hizo de su conocimiento que los respectivos informes mensuales se encontraban a su disposición para su respectiva revisión. Así,
al plantearse como fundado el agravio relativo a la omisión de respuesta de los oficios identificados con las claves SM-237 de 2019, SM-266 de 2019, SM-292 de 2019 y SM-122 de 2020, en el proyecto se propone vincular a la Tesorera Municipal de Polotitlán, Estado de México, para que proporcione la información solicitada por la actora en los términos requeridos. Enseguida doy cuenta con el Juicio Ciudadano Local 79 de 2021, promovido por Marciano Javier Ramírez Trinidad, quien por su propio derecho y ostentándose como aspirante a candidato independiente a la presidencia municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México, impugna el acuerdo IEM-CG-73 de 2021, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, por el que se emite respuesta a las solicitudes presentadas por diversos aspirantes a una candidatura independiente para integrar la legislatura local y los ayuntamientos en el Estado de México. En el proyecto de resolución se pone a su consideración, se propone calificar los motivos de disenso vertidos por el actor como inoperantes e infundados. Lo inoperante de los planteamientos estriba en que la parte actora no formuló motivos de disenso tendentes a controvertir directamente lo determinado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, al emitir el acuerdo enunciado, por lo que al no controvertirse las consideraciones que dan sustento al acto impugnado, esto es, al no desvirtuarse todas y cada una de las consideraciones o razones que la autoridad responsable tomó en cuenta al emitir el acto reclamado, es por lo que se propone su inoperancia. Aunado a que la parte actora no presentó alguna solicitud a la responsable pretendiendo obtener su calidad de candidato independiente de forma automática, ya que dicho planteamiento fue formulado únicamente por el ciudadano Mario Alejandro Díaz Camarena, aspirante a una candidatura independiente a diputado local, tal y como se desprende del acuerdo impugnado, lo que por sí solo, dicha circunstancia acarrea su inoperancia, en tanto que el accionante pretende impugnar por esta vía una cuestión que no planteó ante la responsable en su oportunidad. Lo infundado deviene con respecto a que el actor parte de una premisa equivocada al estimar que la actual situación de contingencia por la que atraviesa el país, derivada de la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2 o COVID-19, es una condición de hecho para que se le conceda de manera automática la calidad de candidato independiente, ya que la exigencia de cumplir con el requisito consistente en recabar un determinado porcentaje de apoyos ciudadanos es de carácter obligatorio, en tanto que se encuentra en la ley electoral local y además goza de la validez constitucional declarada por los diversos órganos jurisdiccionales, entre ellos la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo anterior, la magistrada ponente propone confirmar el acuerdo controvertido. Enseguida doy cuenta con el Juicio Ciudadano Local 88 de 2021, promovido por Alejandro Escobar Hernández, quien por su propio derecho y ostentándose como aspirante a candidato independiente a la presidencia municipal de Sinacantepec, Estado de México, impugna el acuerdo IEM-CG 85 de 2021, mediante el cual el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México emitió respuesta a su solicitud de reducir la exigencia equivalente de apoyos de la ciudadanía del 3% del listado nominal al 1.5% y ser eximido del cumplimiento de requisitos de dispersión territorial de los apoyos ciudadanos. En el proyecto se propone calificar como inoperantes los motivos de disenso planteados por el accionante, en tanto que los mismos descansan, básicamente, en los argumentos expuestos por un magistrado electoral integrante de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al formular su voto particular, al resolverse por el Pleno de dicho órgano jurisdiccional el expediente identificado con la clave ST-JDC-65/2021, de modo que el accionante incumplió con su carga argumentativa de formular motivos de disenso propios a efectos de controvertir el acuerdo reclamado. De ahí que, al contener el curso de demanda consideraciones ajenas a las del promovente, es por lo que la magistrada ponente propone calificar como inoperantes dichos planteamientos. Consecuentemente, se propone confirmar el acuerdo impugnado. A continuación doy cuenta con el procedimiento sancionador ordinario 19 de 2021, incoado con motivo de la vista ordenada por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, derivado del incumplimiento parcial del Partido Acción Nacional a diversas disposiciones en materia de transparencia. Por las razones que se sustentan en el proyecto, se tiene por acreditado un incumplimiento parcial del Partido Acción Nacional a las observaciones derivadas de la diligencia de verificación virtual oficiosa respecto de la actualización y publicación de las obligaciones de transparencia a las que debe dar cumplimiento en el portal de Internet, dentro del Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense, o IPOMEX,
interconectado con la Plataforma Nacional de Transparencia. Se sostiene tal posición, pues para ello, una vez que el director jurídico y de verificación del referido instituto, derivado de la verificación virtual oficiosa al instituto político en mención, determinó que ante la existencia de inconsistencias en la información publicada en el portal de Internet dentro de IPOMEX del sujeto obligado, las cuales debían ser subsanadas y una vez que feneció el plazo establecido para ello, sin que haber observado tal prevención, es por lo que decretó su incumplimiento. Por lo tanto, se considera que ante el incumplimiento de las obligaciones que en materia de transparencia por parte del Partido Acción Nacional, la imposición de una amonestación es una sanción adecuada, dado que constituye una medida eficaz y ejemplar a efecto de disuadir la posible comisión de conductas similares en el futuro. También doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 21 de 2021, iniciado con motivo de la queja presentada por el denunciante en contra de Ernesto Monroy Yurrieta, en su calidad de precandidato a presidente municipal de Toluca, Estado de México, y el Partido Verde Ecologista de México por culpa en vigilando, al estimar que se actualizan conductas constitutivas de violación a la normativa electoral, las cuales las hace consistir en promoción personalizada y actos anticipados de campaña y precampaña, derivado de la difusión de propaganda alusiva a los denunciados, a través de un espectacular ubicado en el municipio de Metepec, Estado de México. Sobre la pretensión del denunciante, la consulta propone tener por existente la infracción, pues al tenerse por acreditada la propaganda resulta inconcluso la carencia de elemento alguno que permite identificar que la misma transitó por el proceso de selección interna de candidatos del referido instituto político. De ahí que existió una exposición de forma anticipada al inicio del periodo de campaña, pues en todo caso, lo que se desprende es un posicionamiento de ambos actores, sin que al respecto se advierta la intención de transitar por la etapa de pre-campaña precisamente por la falta de elementos que así lo permitan acreditar, y con ello actualizarse un acto anticipado de campaña, en el contexto del vigente proceso electoral que se desarrolla en el Estado de México. Así, por las razones que se sustentan en el proyecto, la propuesta sea la de declarar existente la violación al marco jurídico en materia electoral y, en consecuencia, tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción, especialmente los bienes jurídicos protegidos, se determina que el ciudadano Ernesto Monroy Yurrieta, en su posición de precandidato a la presidencia municipal de Toluca, Estado de México, debe ser objeto de una sanción consistente en una multa de 1000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente, al ser el directamente beneficiado de la conducta que se ha tenido por acreditada. De igual forma, al Partido Verde Ecologista de México, con una amonestación pública, pues en su posición de instancia postulante se encontraba obligado a la observancia de que durante el desarrollo de su proceso de selección interna de candidatos, los aspirantes cumplieran con los parámetros establecidos para la difusión de la propaganda. Ahora doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 28 de 2021, iniciado con motivo de la queja presentada por el ciudadano David Navarrete Ángeles, en contra de Gilberto Ramírez Domínguez, en su carácter de presidente municipal del Ayuntamiento de Tequixquiac, Estado de México, al estimar que se actualizan conductas constitutivas de violación a la normativa electoral, las cuales las hace consistir en promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y actos anticipados de campaña y precampaña, derivados de la difusión de su imagen en la red social de Facebook. Sobre el contexto de la denuncia, la ponencia propone tener por inexistentes las conductas motivo de la misma, esencialmente en razón de que, contrario a la apreciación del quejoso, la propaganda que se tuvo por acreditada trata de publicaciones que obedecen a actividades propias de la administración pública del Ayuntamiento de Tequixquiac, Estado de México, donde el presunto infractor ostenta la calidad de presidente municipal. En efecto, si bien de las probanzas analizadas ha quedado por acreditada la existencia de 16 ligas electrónicas correspondientes a la red social de Facebook, es de destacar que por el contexto de su difusión, al transitar por la identificación del nombre de Gilberto Ramírez Domínguez, obedecen a actividades al interior del ayuntamiento que dan cuenta sobre las labores de sanitización en las oficinas de la presidencia municipal, así como por acciones relativas a los ciudadanos y prevención por parte de la ciudadanía derivadas de la pandemia denominada SARS-CoV-2 o COVID-19. De igual forma, por la implementación de actos que convergen en el tema de seguridad pública. Por tanto, en modo alguno es posible contar con evidencia de una exposición con el propósito de destacar su nombre e imagen de forma anticipada al inicio del periodo de campaña, con lo que se denote un interés de posicionarse a un siguiente cargo de elección popular. Finalmente, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 33 de 2021,
iniciado con motivo de la queja presentada por el ciudadano Daniel Vázquez Higuera, quien por su propio derecho denuncia a Juan Hugo de la Rosa García en su carácter de presidente municipal constitucional de Nezahualcóyotl, Estado de México, por conductas que en su estima resultan transgresoras del marco jurídico electoral, las cuales las hace consistir en la promoción personalizada derivada de la difusión de su imagen y nombre en diversas publicaciones en la red social de Facebook. La consulta propone su inexistencia. Lo anterior, dado que si bien las probanzas analizadas quedó por acreditada la existencia de 11 ligas electrónicas correspondientes a la red social de Facebook, así como la colocación de una vinilona, es de destacar que por el contexto de su difusión, al transitar por la identificación del nombre e imagen de Juan Hugo de la Rosa García, invariablemente se circunscriben en esa dinámica que implican medidas relativas a la salud, tratándose de ciudadanos y prevención por parte de la ciudadanía, como resultado de la pandemia denominada SARS-CoV-19. Por lo cual, se alude a la utilización de insumos que permitan contrarrestar la enfermedad, desde el apoyo de oxígeno, distribución de mascarillas, así como en lo relativo a la jornada de vacunación a determinado sector de la población del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, con los propósitos de allegarles de beneficios necesarios que permitan atemperarla. Esta es la cuenta, magistradas, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario general de Acuerdos. Magistradas y magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestar. Al no existir intervenciones, le solicito al señor secretario general de Acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización. Magistrada Jorge Monseño Escalona. A favor de los proyectos en sus términos. Gracias. Magistrada Leticia Victoria Tavira. Es mi cuenta, señor secretario. Muchas gracias. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. A favor de todos los proyectos, anunciando voto concurrente en el procedimiento especial sancionador 21, por favor. Gracias. Magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes. A favor de los proyectos, con un voto razonado en el PES 21 también, por favor. Magistrado Presidente Raúl Flores Bernal. A favor de los proyectos en sus términos, señor secretario. Gracias. Señor Presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos, con la precisión de que la magistrada Marta Patricia Tobar Pescador formulará voto concurrente en el procedimiento especial sancionador 21 y el magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes formulará voto razonado en el mismo procedimiento especial sancionador 21. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano local 71 de 2021 se resuelve, primero, es fundada la omisión de respuesta respecto a los oficios identificados con las claves SM-237-2019, SM-266-2019, SM-292-2019, SM-122-2020 y SM-181-2020. Segundo, se vincula al presidente municipal y tesorera, ambos del Ayuntamiento de Polotitlán, Estado de México, para que dé cumplimiento al ordenado en el considerando sexto de la presente sentencia. En el juicio ciudadano local 79 de 2021 se resuelve. Único, se confirma el acuerdo IM-CG-73-2021 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, por el que se emite respuesta a las solicitudes presentadas por diversos aspirantes a una candidatura independiente para integrar la legislatura local y los ayuntamientos en el Estado de México. En el juicio ciudadano local 88 de 2021 se resuelve. Primero, se confirma el acuerdo IM-CG-85-2021 por el que se emite respuesta a la solicitud presentada por un aspirante a una candidatura independiente para integrar un ayuntamiento en el Estado de México. Segundo, notifíquese la presente sentencia al actor dentro de las 24 horas siguientes a la resolución de este medio de impugnación e infórmese a la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la presente resolución y de la notificación al actor en un plazo no mayor a 24 horas contadas a partir del momento en que ello ocurra, adjuntando la documentación correspondiente.
En el procedimiento sancionador ordinario 19 de 2021 se resuelve. Primero, se declara existente la violación objeto de la denuncia ordenada en términos de lo señalado en el considerando último de la presente resolución. Segundo, se amonesta públicamente al Partido Acción Nacional conforme lo razonado en este fallo. Tercero, se vincula al Instituto Electoral del Estado de México y al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios para que la presente resolución sea publicada en los estrados y en su página electrónica en los términos precisados en el considerando último del presente fallo. Cuarto, se instruye al secretario general de acuerdos de este tribunal electoral para que se publique esta sentencia en los estrados y en la página electrónica en los términos precisados en el considerando último del presente fallo. En el procedimiento especial sancionador 21 de 2021 se resuelve. Primero, se declara existente la violación objeto de la denuncia atribuida al ciudadano Ernesto Monroy Urrieta en su carácter de precandidato a la presidencia municipal de Toluca, Estado de México, así como también al Partido Verde Ecologista de México, por culpa invigilando en los términos de lo señalado en el considerando último de la presente resolución. Segundo, se impone una multa de 1000 veces el valor diario de una unidad de medida y actualización vigente al ciudadano Ernesto Monroy Urrieta, en su carácter de precandidato a la presidencia municipal de Toluca, Estado de México, por las razones expuestas en el considerando último del presente fallo. Tercero, se impone una amonestación pública al Partido Verde Ecologista de México por las razones expuestas en el considerando último del presente fallo. Cuarto, se vincula al secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México, que en su caso proceda conforme a lo ordenado en el apartado de imposición a la sanción correspondiente al ciudadano Ernesto Monroy Urrieta. Quinto, se vincula a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México para que se haga efectiva la multa impuesta al ciudadano Ernesto Monroy Urrieta y remita el recurso obtenido por la multa impuesta al Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología del Estado de México o en su caso a la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México. Sexto, se vincula al secretario general de acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de México para que remita copia certificada de la presente resolución al Instituto Electoral del Estado de México y al Partido Verde Ecologista de México en la entidad para ser publicada en las oficinas destinadas como sus estados, así como en los propios de este órgano jurisdiccional, en todos los casos por un periodo de 72 horas. En el procedimiento especial sancionador 28 de 2021 se resuelve. Único, se declara inexistente la violación objeto de la denuncia, en términos de lo señalado en el considerando último de la presente resolución. En el procedimiento especial sancionador 33 de 2021 se resuelve. Único, se declara inexistente la violación objeto de la denuncia, en términos de lo señalado en el considerando último de la presente resolución. A continuación, solicito al señor secretario general de acuerdos de cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia de la magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. Señoras magistradas, señores magistrados, en primer término doy cuenta con el juicio ciudadano local 81 de 2021, promovido por Lucio Ibarra Galván, quien por su propio derecho y ostentándose como aspirante a candidato independiente a la presidencia municipal de Tepetlixpa, Estado de México, impugna el acuerdo IEM-CG-73 de 2021, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, por el que se emite respuesta a las solicitudes presentadas por diversos aspirantes a una candidatura independiente para integrar la legislatura local y los ayuntamientos en el Estado de México. En primer lugar, el actor aduce que dicha respuesta viola sus derechos político-electorales, a razón de que la autoridad responsable no fundó ni motivó el acuerdo controvertido, lo que esta ponencia propone declarar infundado. Ello en virtud de que la autoridad responsable sí precisó y analizó los diversos instrumentos normativos que resultan aplicables al caso concreto. Emitió razonamientos lógico-jurídicos que sirvieron de base para fundar y motivar el acuerdo impugnado,
Además, estudió lo relativo a la solicitud planteada por el actor. En cuanto a la ampliación del plazo legalmente estipulado para captar el apoyo ciudadano, la ponencia considera que le asiste la razón a la responsable, en razón de que tal plazo fue definido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el acuerdo INE/CG 289 de 2020, ello en ejercicio de su facultad extraordinaria de atracción, con la finalidad de estandarizar las diversas fechas de todos los ejercicios democráticos que actualmente están en desarrollo. En cuanto a que expone que la autoridad responsable debió ponderar el derecho a la salud como un derecho humano, derivado de la situación de pandemia que prevaleció, dado que la obtención del apoyo ciudadano por dicha situación se hace más tardado y difícil, aunado que la gente de su municipio vive con el temor a contagiarse, la ponencia propone declarar infundado dicho motivo de disenso, en razón de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en el ámbito de sus atribuciones, sí privilegió el derecho a la salud y tuvo presente la situación de pandemia al momento de aprobar el acuerdo INE/CG 552 de 2020, en el cual se instrumentaron los protocolos debidos de higiene y distanciamiento social, de forma que quienes apoyaran a algún aspirante a candidato independiente lo hicieran de la manera más segura posible, a través de una aplicación móvil, evitando el contacto físico para reducir los riesgos de contagio por el COVID-19. En este sentido, considerando el modelo de distribución de competencias entre la Autoridad Electoral Nacional y los organismos públicos locales, a la responsable le corresponde observar las disposiciones que emita el Instituto Nacional Electoral, así como realizar las acciones necesarias en el ámbito de su competencia para darles efectividad. Por otra parte, los agravios expuestos por el actor, referentes a que se encuentran en desventaja y discriminación ante los partidos políticos y que los requisitos para obtener la candidatura son desproporcionados, la ponencia propone declarar inoperantes dichos motivos de disenso, por tratarse de apreciaciones subjetivas y genéricas, ya que en forma alguna el promovente expresa las razones lógico-jurídicas que constituyen la causa de pedir indispensable, sin confrontar todas y cada una de las consideraciones esenciales que llevaron a asumir las decisiones en el acto o resolución que combate. Razones por las cuales la ponencia propone confirmar el acuerdo impugnado. Enseguida doy cuenta con el juicio ciudadano local 86 de 2021, interpuesto por Jacqueline Corbera Mondragón por su propio derecho, y en su calidad de aspirante en el proceso de selección a una candidatura independiente para postularse al cargo de integrantes de los ayuntamientos que conforman el Estado de México para el periodo constitucional comprendido del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024, en contra de la convocatoria dirigida a la ciudadanía del Estado de México que se interese en participar en el proceso de selección a una candidatura independiente para postularse a los cargos de diputaciones a la 61 legislatura del Estado de México, así como a los integrantes de los ayuntamientos. En la resolución se propone declarar improcedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local, en atención a que este fue presentado en forma extemporánea, de conformidad con lo establecido por los artículos 414 y 426, fracción 5, del Código Electoral del Estado de México. En consecuencia, se plantea desechar de plano el medio de impugnación referido. Ello porque, como se analiza en el proyecto de la cuenta, la demanda fue presentada en fecha posterior a los momentos en que la convocatoria pudo haber generado un acto motivo de impugnación, derivado de su carácter de norma autoaplicativa y heteroaplicativa. También doy cuenta con el procedimiento sancionador ordinario 20 de 2021, instaurado en contra del partido político Nueva Alianza Estado de México, con motivo de las denuncias presentadas por las ciudadanos Sofía Pérez Cruz, Gwendolyn Guadalupe Escandón Cruz, Diana Velasco López, Diego González Salazar, Laura Paola Barrales Nabor, Roxana Flores Vilchis y Edmundo Alfredo Villegas Ordóñez, por aparecer afiliados a dicho partido sin su consentimiento, así como el uso indebido de datos personales. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de las irregularidades denunciadas, toda vez que del análisis de las constancias que integran el expediente no se acreditó la indebida afiliación denunciada. Lo anterior, porque contrario a lo que aducen los actores de los medios de prueba, se constató que en el caso de 6 de los quejosos fueron los propios denunciantes los que solicitaron de forma individual, libre y voluntaria su afiliación al partido político Nueva Alianza Estado de México. No obstante, toda vez que los quejosos solicitaron su desafiliación, se ordena al instituto político para que sean desafiliados.
También doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 19 de 2021, iniciado con motivo de la denuncia presentada por René Sánchez García, en su carácter de representante suplente del Partido de la Revolución Democrática, ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, en contra de Juan de la Rosa García, presidente municipal constitucional de Nezahualcóyotl, Estado de México, por la supuesta difusión de propaganda relativa al segundo informe de gobierno de labores del denunciado fuera del periodo permitido, derivado de la colocación de diversos anuncios espectaculares dentro del territorio del municipio mencionado. Con los autos que obran en el expediente de mérito, fue posible acreditar que el segundo informe de gobierno del presidente municipal de Nezahualcóyotl tuvo lugar el 2 de diciembre del año de 2020, por lo que el plazo previsto para la difusión del mismo, de conformidad a lo establecido en el artículo 242, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, transcurrió del 25 de noviembre al 5 de diciembre de la mencionada anualidad. No obstante, durante la diligencia llevada a cabo por la Oficialía Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México, el 8 de enero del presente año, se desprende que en esa fecha persistía un anuncio espectacular colocado en Avenida Pantitlán, entre las calles 11 y 10 de la colonia Porvenir, del municipio de Nezahualcóyotl, en el que se difundió el segundo informe de gobierno del presidente municipal de esa demarcación. Por tanto, en el proyecto se propone declarar existente la violación consistente en la difusión extemporánea del segundo informe de gobierno de Juan de la Rosa García, presidente municipal constitucional de Nezahualcóyotl, y en consecuencia, dar vista a la Junta de Coordinación Política de la 60ª Legislatura del Estado de México para los efectos legales conducentes, siendo importante señalar que de auto se advierte que la publicidad sobre la que versa el presente asunto ya fue retirada. Esta es la cuenta magistrada, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Señoras magistradas, señores magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestarlo. Al no existir intervenciones, le solicito atentamente al señor secretario general de Acuerdos tome la votación. Con su autorización, magistrado Jorge Muciño Escalona. A favor de los proyectos, señor secretario. Gracias. Magistrada Leticia Victoria Tavira. Con los proyectos en sus términos, secretario. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. Es mi consulta, señor secretario. Gracias. Magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. A favor de las propuestas. Gracias. Magistrado Presidente Raúl Flores Bernal. A favor de los proyectos de la cuenta en sus términos. Gracias. Señor Presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario general de Acuerdos. En consecuencia, en el juicio ciudadano local 81 de 2021 se resuelve único, se confirma el acuerdo IEM/CG, /73, /2021, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en lo que fue materia de impugnación. En el juicio ciudadano local 86 de 2021 se resuelve, primero, se desecha de plano la demanda, segundo, conforme a lo referido por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el acuerdo ST-JDC-108, /2021, notifíquese a la actora dentro de las 24 horas siguientes a la resolución del medio de impugnación. Tercero, infórmese a la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la presente sentencia con la que se da cumplimiento al acuerdo ST-JDC-108, /2021, una vez que se haya notificado a las partes la presente resolución. En el procedimiento sancionador ordinario 20 de 2021 se resuelve, primero, se declara la inexistencia de las irregularidades denunciadas consistentes en la indebida afiliación y uso indebido de datos personales de las y los ciudadanos Sofía Pérez Cruz Buendolí, Guadalupe Escandón Cruz, Diana Velasco López, Diego González Salazar, Laura Paola Barrales Nabor, Roxana Flores Vilchis y Edmundo Alfredo Villegas Ordóñez en términos del considerando noveno de la presente resolución. Segundo, se ordena al partido Nueva Alianza proceda a realizar las gestiones con el propósito de que las y los denunciantes sean desafiliados.
En el procedimiento especial sancionador 19 de 2021 se resuelve, primero, se declara existente la violación consistente en la difusión extemporánea del segundo informe de gobierno de Juan de la Rosa García, presidente municipal constitucional de Nezahualcóyotl, Estado de México, en términos del considerando octavo de la presente resolución. Segundo, en atención a lo precisado en el considerando octavo de la presente resolución, se ordena dar vista al presidente de la Junta de Coordinación Política de la 60ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de México para que en uso de sus atribuciones proceda conforme a derecho. Acto seguido, solicito atentamente al señor Secretario General de Acuerdos de cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia del señor magistrado Jorge Esteban Muciño Escalona. Señoras magistradas y señores magistrados, doy cuenta con el juicio ciudadano local 70 de 2021, interpuesto por el ciudadano Francisco Telles Ávila, por el que impugna la resolución de fecha 6 de marzo de 2021, emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, en el procedimiento sancionador electoral identificado con la clave de expediente CNHJ-MEX-149 de 2021, a través de la cual se declara incompetente y omite resolver el asunto planteado. En el proyecto se propone modificar el acto impugnado al resultar fundado parcialmente el agravio esgrimido, ya que indebidamente la responsable dejó de analizar los hechos motivo de la queja puesta a su consideración, aun cuando la normatividad interna del partido político Morena sí le faculta expresamente para conocer y resolver en la vía interna los motivos de disenso, con independencia del conocimiento que pueda tener el Instituto Electoral del Estado de México. Por tanto, se propone en el proyecto de cuenta que la responsable asuma competencia para estudiar y resolver de fondo la controversia de la queja primigenia, en lo relativo a una posible vulneración de principios, normatividad y proceso interno para la selección de candidatura a miembros del Ayuntamiento de Ixtapan de la Sal, en un lapso de 5 días hábiles para definir la pretensión inicial del actor, quedando intocada la actuación en la que se remitió a la autoridad electoral local el conocimiento de la queja por cuanto hace a una posible actualización de actos anticipados de campaña y promoción personalizada denunciados. También doy cuenta con el juicio ciudadano local 83 de 2021, promovido por Orlando Reza Serrano, por su propio derecho, a fin de impugnar el acuerdo IEM-CG-72 de 2021, por el que se aprueba la sustitución de diversas vocalías distritales en el Instituto Electoral del Estado de México, específicamente por cuanto hace la designación de la vocalía de capacitación en la Junta Distrital 9 con cabecera en Tejupilco, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México el 16 de marzo de 2021. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone declarar infundados unos agravios e inoperante otro. Lo infundado de los agravios radica en el hecho de que, contrario a lo sostenido por el actor, del análisis del acto impugnado se advierte que la autoridad responsable inicialmente pretendía realizar el procedimiento de sustitución tomando en consideración justamente que la vacante originada en la vocalía de organización fue generada por un hombre, por lo que, para dicha sustitución, acudió a la lista de reserva de la Junta Distrital correspondiente y el primer lugar en dicha lista era hombre. Sin embargo, ante el llamado para ocupar dicha vocalía, este declinó. Del acto impugnado, también se advierte que, para continuar con el procedimiento de sustitución y designación de la vocalía vacante, el instituto advirtió que la persona siguiente con la calificación más alta en la lista de reserva era una mujer, por lo que implementó una acción afirmativa a efecto de maximizar el derecho de las mujeres a integrar un órgano electoral y realizar la sustitución de la vocalía de capacitación vacante con una persona del género femenino, quien obtuvo una calificación global más alta. En este sentido, la ponencia estima adecuada y válida la determinación de la autoridad responsable respecto de la implementación de una acción afirmativa. Lo anterior se justifica tomando en consideración que al adoptar una perspectiva de paridad de género como mandato de optimización flexible, admite una participación mayor de mujeres que aquella que la entiende estrictamente en términos cuantitativos, pues bajo ese criterio, las mujeres se podrían ver limitadas para ser postuladas o acceder a un número de cargos que excedan la paridad en términos del criterio de cantidad relativa a la paridad. En este orden de ideas, en el proyecto también se pone de relieve que el Instituto procuró, a la luz del
principio de profesionalismo que el órgano electoral estuviera integrado por los mejores perfiles, de forma con la designación realizada por la autoridad responsable, la junta respectiva quedó integrada en su totalidad por mujeres. Pero, en consideración de la ponencia, si el órgano electoral se integra totalmente por mujeres, como acontece en el caso, ello no vulnera el principio de paridad, pues la igualdad, para ser sustantiva, requiere un proceso que desestructure esquemas de exclusión, mas cuando se toma en consideración los mejores perfiles, el principio de paridad está tutelado, pues ello implica que existió una competencia en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Además de que en la integración original, el órgano se había integrado por 2 mujeres y un hombre, haciendo patente que la aplicación del principio de paridad se respetó. Por último, se considera inoperante el agravio relativo a que se le restituyan las percepciones que el actor dejó de percibir, con motivo de que no se le designó como vocal de capacitación, en atención a que este motivo de agravio se hace descansar sustancialmente en aquel que ha sido declarado infundado. En consecuencia, se propone confirmar el acto impugnado. Ahora doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 24 de 2021, iniciado con motivo de la queja presentada por Elizabeth Rivera Flores, por su propio derecho, en contra del ciudadano Juan Manuel Cepeda Hernández, en su carácter de senador de la República, por la presunta violación al párrafo 7º del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al artículo 465, fracción 3, del Código Electoral del Estado de México por la difusión de propaganda gubernamental en redes sociales, con la cual se afecta el principio de imparcialidad y de equidad en la contienda entre los partidos políticos, entre las personas aspirantes, precandidatas y candidatas durante el proceso electoral actual. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de las infracciones, puesto que de la propaganda acreditada no se advierte en principio que se esté ante la difusión de propaganda gubernamental, pues se refiere a publicaciones personales en la cuenta de Facebook del denunciado, sin que se contengan elementos de carácter institucional. Aunado a ello, en el proyecto se razona que la propaganda alojada en la red social tiene el carácter de pre-campaña y se circunscribe a un proceso de selección interna en el que participa el denunciado. Con relación a la infracción relativa a la indebida utilización de recursos públicos, en estima de la ponencia, también es inexistente, porque además de no constituir propaganda gubernamental y difundirse en la cuenta personal del ciudadano denunciado, tal como lo refiere en su escrito de contestación de los hechos y alegatos, refiere que no realiza ningún pago por la difusión de sus publicaciones en sus cuentas en las redes sociales. Esto, aunado a que no obra en autos prueba alguna que permita tener por acreditado que el probable responsable haya utilizado recursos públicos para la difusión de la misma. También de cuenta con el procedimiento especial sancionador 32 de 2021, originado con motivo de la queja presentada por Elizabeth Rivera Flores, por su propio derecho, en contra del partido político Movimiento Ciudadano y de Juan Manuel Cepeda Hernández, en su calidad de precandidato a presidente municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México, postulado por el citado instituto político, por actos anticipados de campaña electoral mediante la pinta de una barda alusiva a los denunciados colocada y difundida en el citado municipio. La ponencia estima declarar la inexistencia de las infracciones, pues si bien del caudal probatorio se acreditó la existencia de la pinta de la barda denunciada con el texto "Molineros y tortilleros de Neza felicitan a Juan Cepeda, precandidato a presidente municipal", la misma gravitó en el ámbito interno del partido Movimiento Ciudadano y en el periodo de intercampaña, en el contexto de una felicitación de un colectivo de personas a Juan Cepeda por la obtención de su precandidatura a presidente municipal, carácter que le permite considerar a la propaganda de precampaña inmersa en el proceso interno de selección de candidatos de un instituto político. Además, en cuanto a la omisión de incluir la cita de que la propaganda se dirigiera a afiliados y militantes, no existe disposición expresa que así lo obligue. Además, la Sala Superior ha establecido que ante tal situación existe la posibilidad de su omisión, siempre que no se identifique una solicitud de apoyo a la ciudadanía. De ahí que la exposición de la propaganda denunciada en la temporalidad acreditada durante las precampañas y previa a la campaña electoral resulta conforme a derecho. Tampoco se evidenciaron elementos que permitieran identificar actos anticipados de campaña, en razón de que de los elementos visuales y textuales no se advierte solicitud del voto, promoción de una plataforma electoral o propaganda de gobierno que posicionara al denunciado de cara al proceso de selección interna, aunado a que desde las perspectivas del criterio de los equivalentes funcionales
no se identifican elementos que signifiquen implícitamente o equivalgan a un llamamiento al voto, un posicionamiento anticipado ni una influencia favorable en materia electoral que beneficie al ciudadano denunciado. Esta es la cuenta magistrada, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario general de Acuerdos. Señoras magistradas, señores magistrados, están a su consideración estos proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestar. Al no existir intervención, le solicito atentamente al señor secretario general de Acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrado Jorge Monseñor Escalona. Es la consulta respetuosa que presento a este honorable pleno, señor secretario. Gracias. Magistrada Leticia Victoria Tavira. A favor de todos los proyectos en sus términos, secretario. Gracias. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. A favor de los proyectos. Gracias. Magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. A favor de los proyectos de la cuenta. Gracias. Magistrado Presidente Raúl Flores Bernal. A favor de los proyectos de la cuenta en sus términos. Gracias. Señor Presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario general de Acuerdos. En consecuencia, en el juicio ciudadano local 70 de 2021 se resuelve, único, se modifica la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena dentro del procedimiento sancionador electoral número CNHJ-MEX-149/2021 de conformidad con los considerandos 8º y 9º de la presente sentencia. En el juicio ciudadano local 83 de 2021 se resuelve, único, se confirma el acuerdo IEM, /CG, /72, /2021, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México en términos de lo señalado en la presente sentencia. En el procedimiento especial sancionador 24 de 2021 se resuelve, único, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la queja presentada por la ciudadana Elizabeth Rivera Flores en contra del ciudadano Juan Manuel Cepeda Hernández en su calidad de senador de la República en términos del considerando 7º de la presente resolución. En el procedimiento especial sancionador 32 de 2021 se resuelve, único, se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. A continuación, solicito al señor secretario general de Acuerdos dé cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia del señor magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. Señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con el juicio ciudadano local 66 de 2021, promovido por Claudio Salinas Maza, en su carácter de 10º regidor del Ayuntamiento de Mexicalcingo, Estado de México, en contra del presidente municipal del citado ayuntamiento, por actos que en su concepto constituyen la negativa de entregar la información por el ocultamiento mediante simulación y triangulación de información bajo su resguardo, lo que le impide el pleno ejercicio efectivo de su cargo. En la consulta se propone declarar ineficaz el agravio relativo a la vulneración de su derecho político electoral en su vertiente de desempeñar el cargo, derivado de las supuestas omisiones de respuesta a los oficios ACSM, /10REG, /57, /2020, 58 de 2020 y 70 de 2020, a los que recayó el diverso PMM, /PM, /706 de 2020, ya que tal y como lo reconoce el actor en su escrito de demanda, los oficios fueron contestados por la autoridad responsable, por lo que se advierte que no existe la omisión de respuesta alegada al haber recaído una respuesta a los requerimientos efectuados. Además, del contenido de la demanda se advierte que la intención del actor es impugnar el tratamiento que se le otorgó a sus solicitudes, situación que le fue comunicada el 11 de enero de este año, por lo que debió impugnarlo dentro del plazo legal de 4 días, lo que en el caso no aconteció, y fue controvertido de manera extemporánea. De ahí su ineficacia. Con relación a la negativa de entrega de información en el oficio PMM, /PM, /55 de 2021, el agravio se considera infundado, ya que la remisión de la solicitud de la información al órgano interno de control referente a las auditorías realizadas a la administración municipal fue parcialmente correcta. Por respecto de las solicitudes de copias certificadas de las observaciones y auditorías realizadas por el órgano superior de fiscalización del Estado de México,
referente a los usos de recursos públicos, se concluye que la autoridad responsable no cuenta con dicha información. También doy cuenta con el recurso de apelación 32 de 2021, promovido por Lilia del Carmen López Corona, quien se ostenta como consejera 2 de la Junta Distrital 2 del Instituto Electoral del Estado de México, por el que impugna el acuerdo número IEM-CG-68 de 2021, aprobado por el Consejo del Instituto Electoral del Estado de México en su 12ª sesión extraordinaria, celebrada el 26 de febrero de 2021, así como el acuerdo INE-CCOE 003 de 2021. En la consulta se propone declarar la incompetencia de este Tribunal Electoral respecto del acuerdo INE-CCOE 003 de 2021 y en consecuencia remitir la demanda y reencauzarla a la Sala Regional Toluca a fin de que determine lo que en derecho corresponda. Respecto del acuerdo IEM-CG-68 de 2021, se propone asumir competencia y desechar de plano la demanda, ya que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 426, fracción 5 del Código Electoral del Estado de México, pues la presentación del medio de impugnación se hizo fuera del plazo de 4 días. También doy cuenta con el procedimiento sancionador ordinario 21 de 2021, instaurado con motivo de la vista del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, respecto de las presuntas conductas atribuidas al partido político Morena, que constituyen una vulneración a sus obligaciones en materia de transparencia. En el proyecto se considera que de las constancias del sumario se encuentra acreditado que el partido político denunciado, a partir de una denuncia, incumplió sus obligaciones contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, incumpliendo con los requerimientos formulados por el Instituto de Transparencia señalado, y a partir de ello, conculcando el marco jurídico en materia electoral en su vertiente de transparencia y acceso a la información pública. Ahora, por la atención indebida al derecho de acceso a la información pública respecto del incumplimiento a lo ordenado por la citada autoridad, se propone imponer al partido Morena una amonestación pública y ordenarle, en los plazos señalados en el proyecto, incluir en su portal de transparencia la información objeto del procedimiento que se resuelve. También doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 23 de 2021, originado con motivo de la queja presentada por Elizabeth Rivera Flores, por su propio derecho, mediante el cual denuncia a Juan Manuel Cepeda Hernández en su carácter de precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México, a Movimiento Ciudadano y a quien resulte responsable por supuestos actos anticipados de campaña. Se propone declarar la inexistencia de los actos anticipados de campaña derivados de la contratación de propaganda en un vehículo y una plataforma móvil en virtud del caudal probatorio que obra en el expediente y del contenido del acta circunstanciada levantada por la autoridad instructora. Si bien se verificó la existencia de la difusión de la propaganda denunciada, no se tuvo por acreditado el elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña, ya que de su análisis no fue posible advertir manifestaciones explícitas, unívocas e inequívocas de apoyo o rechazo a una opción electoral o bien de cualquier otra expresión que tenga un sentido que equivalga a una solicitud de votar en favor o en contra de alguien, que incida en la equidad dentro del actual proceso electoral local ni que haya trascendido a la ciudadanía. Lo anterior, ya que lo único que se demuestra es la difusión de propaganda electoral a favor del precandidato denunciado referido en un vehículo y una plataforma móvil dirigida a militantes y simpatizantes e integrantes de la asamblea electiva del partido político señalado, al participar en un proceso de selección interna, de tal manera que la propaganda aludida cumple con las características de propaganda de precampaña. Cabe precisar que la omisión atribuida a los probables infractores de reportar en el sistema integral de monitoreo a espectaculares y medios alternos la propaganda electoral no resulta ilícita, al no existir una disposición expresa por la cual los precandidatos estén obligados a registrar en el sistema. Además que la quejosa no señaló las disposiciones normativas que pudieron ser transgredidas como resultado de tal omisión. Finalmente, se propone declarar el sobreseimiento de las posibles violaciones en materia de fiscalización consistentes en la omisión de reportar el gasto derivado de la contratación y difusión de la propaganda denunciada, en virtud de que este órgano jurisdiccional no es competente para resolverla. También doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 26 de 2021, incoado con motivo de la queja presentada por Elizabeth Rivera Flores, por su propio derecho, mediante el cual denuncia a Juan Manuel Cepeda Hernández por la presunta difusión de propaganda gubernamental por ente prohibido y presunta violación al interés superior del menor y en contra de quien resulte responsable.
En cuanto al fondo del asunto, la ponencia propone la inexistencia de la infracción denunciada, ya que de los medios de prueba aportados al sumario únicamente se advierte la acreditación de las direcciones de Internet controvertidas, así como la existencia de una videograbación. Sin embargo, ninguna de ellas equivale a la acreditación de los hechos que se sustentan, la realización por parte del denunciado de difusión de propaganda gubernamental por ente prohibido y violación al interés superior del menor. En efecto, la denunciante aportó diversas fotografías y de las diligencias para mejor proveer, se advirtió que la publicidad objeto de la queja se encuentra alojada en una red social. Sin embargo, no se tienen datos certeros de que el autor de la publicación se trate de un medio de comunicación, lo cual pone de relieve la subjetividad de la publicación, además de que el denunciado negó la titularidad de las cuentas objeto de la denuncia. Así, al no existir mayores elementos que pudieran corroborar el dicho de la quejosa, y toda vez que al constituir pruebas técnicas, por sí solas son insuficientes para acreditar la presunta difusión de propaganda gubernamental por ente prohibido y presunta violación al interés superior del menor, ya que para hacer prueba plena tendrían que estar concatenados con otros medios de prueba idóneos, lo que en el caso no aconteció. Se propone declarar la inexistencia de las infracciones denunciadas. Finalmente, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 31 de 2021, integrado con motivo de la queja presentada por Elizabeth Rivera Flores, en contra de Juan Manuel Cepeda Hernández y otros, así como del partido Movimiento Ciudadano, por la presunta realización de actos anticipados de campaña, derivados de la colocación de carteles con propaganda de los probables infractores que trascienden a la ciudadanía en general, así como la presunta violación a las normas en materia de propaganda político-electoral y de fiscalización. En el proyecto se propone declarar inexistentes los actos anticipados de campaña, derivados de la colocación de carteles con la propaganda electoral, en virtud de que del caudal probatorio y de las diligencias realizadas por la autoridad instructora, si bien se acredita la existencia de 2 carteles, no es posible advertir manifestaciones explícitas, unívocas e inequívocas de apoyo o rechazo a una opción electoral, o bien cualquier otra expresión que tenga un sentido que equivalga a una solicitud de votar en favor o en contra de alguien que incida en la equidad dentro del actual proceso electoral local. Además, tampoco trasciende la ciudadanía en general, toda vez que de los medios de prueba ofrecidos no se cuentan con elementos que permitan su análisis, así como evidenciar que la finalidad del mensaje sea la de influir en la ciudadanía en general con motivo del proceso electoral local en curso. Máxime, que la propaganda denunciada se dirigió a militantes, simpatizantes e integrantes de la Asamblea Electoral Nacional de Movimiento Ciudadano, de tal manera que cumple con las características de una propaganda de pre-campaña. Asimismo, se propone determinar la inexistencia de las violaciones a las normas en materia de propaganda político-electoral, ya que la denunciante no aporta elemento ni siquiera de manera indiciaria que permita a este órgano jurisdiccional determinar una infracción por el beneficio que trae consigo el uso de elementos que lo identifican como la manita o gesto de rock, y de qué manera pudiera favorecer al partido Movimiento Ciudadano y a los demás precandidatos respecto de un eventual posicionamiento con la intención de incidir en el proceso electoral, continuando una campaña sistemática y prolongada en el tiempo, ya que en todo caso, dicho gesto constituye un mecanismo al que cualquier partido político puede recurrir para lograr que la ciudadanía lo identifique y reconozca en sus distintas actividades, al ser un gráfico con acepción genérica y de uso absolutamente frecuente y sobre todo común. Por último, se propone declarar el sobreseimiento relacionado con las violaciones en materia de fiscalización, así como de las conductas atribuidas al precandidato federal Álvaro Ramírez Noguera, en virtud de no ser autoridad competente para resolverlas. Esta es la cuenta, magistradas, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario general de Acuerdos, por la puntual cuenta. Señoras magistradas, señores magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestarla. Al no existir intervención, le solicito al señor secretario general de Acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrado Jorge Musillo Escalona. A favor de la propuesta en sus términos. Gracias. Magistrada Leticia Victoria Tavira. A favor de todos los proyectos en sus términos, por favor. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. A favor de los proyectos. Gracias. Magistrado Víctor Oscar Vázquez Fuentes. A favor de los proyectos. Gracias. Magistrado Presidente Rodolfo Bernal. A favor de los proyectos en sus términos.
Señor presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio ciudadano local 66 de 2021 se resuelve único. Se confirman los oficios PMM, diagonal PM, diagonal 706, diagonal 2020 y PMM, diagonal PM, diagonal 055, diagonal 2021, emitidos por el presidente municipal del Ayuntamiento de Mexicalcingo, conforme a lo señalado en la parte considerativa de la presente sentencia. En el recurso de apelación 32 de 2021 se resuelve, primero, se reencausa la demanda a la Sala Regional Toluca respecto a la impugnación del acuerdo INE, diagonal CCOE 003, diagonal 2021, conforme a la parte considerativa de la presente resolución. Segundo, se desecha de plano la demanda respecto a la impugnación en contra del acuerdo IEM, diagonal CG, diagonal 68, diagonal 2021, conforme a la parte considerativa de la presente resolución. En el procedimiento sancionador ordinario 21 de 2021 se resuelve, primero, se declara la existencia de la infracción denunciada en términos del considerando tercero de la presente resolución. Segundo, se amonesta públicamente al partido político Morena en términos del considerando tercero de la presente resolución. Tercero, se ordena a Morena que incluya dentro del portal de transparencia la información en términos del considerando tercero de la presente resolución. Cuarto, se vincula al Instituto Electoral del Estado de México y al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios para que la presente resolución sea publicada en términos del considerando tercero de la presente resolución. Quinto, se instruye al secretario general de acuerdos de este tribunal electoral para que se publique esta sentencia en los estados y en la página electrónica. En el procedimiento especial sancionador 23 de 2021 se resuelve, primero, se sobresee la queja en términos de los razonamientos vertidos en la parte considerativa de la presente resolución. Segundo, se ordena remitir copias certificadas de la denuncia y de todo lo actuado en el procedimiento que nos ocupa a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral a efecto de que determine lo que en derecho y competencia le corresponda. Tercero, se declaran inexistentes el resto de las violaciones objeto de la denuncia en términos del considerando sexto de esta resolución. En el procedimiento especial sancionador 26 de 2021 se resuelve, primero, es improcedente el escrito de desistimiento de Elizabeth Rivera Flores. Segundo, se declaran inexistentes las violaciones objeto de la denuncia en términos de lo señalado en la parte considerativa de la presente resolución. En el procedimiento especial sancionador 31 de 2021 se resuelve. Primero, se sobresee la queja en términos de los razonamientos vertidos en la parte considerativa de la presente resolución. Segundo, se ordena remitir copias certificadas de la denuncia y de todo lo actuado en el procedimiento que nos ocupa a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral a efecto que determine lo que en derecho y competencia le corresponda en relación a las violaciones en materia de fiscalización, así como a la Junta Distrital 20 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, por cuanto hace a los hechos atribuidos a Álvaro Ramírez Noguera, en su carácter de precandidato a diputado federal por Movimiento Ciudadano por ese distrito. Tercero, se declaran inexistentes el resto de las violaciones objeto de la denuncia en términos del considerando sexto de esta resolución. Solicito a continuación al señor secretario general de Acuerdos de cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia a mi cargo. Señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con el juicio ciudadano local 72 de 2021, promovido por Mario Gabriel Gutiérrez Coreño, por su propio derecho, en su calidad de diputado local integrante de la legislatura del Estado de México por el Distrito 37, a fin de controvertir los actos siguientes. A. El convenio de coalición para postular candidatas y candidatos para el proceso electoral del Estado de México 2020-2021, celebrado por los partidos Morena, del Trabajo y Nueva Alianza Estado de México. Y B. La resolución recaída en el expediente CNHJ-MEX-108 de 2021, emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena.
En primer término, en lo referente al convenio de coalición, se propone su sobreseimiento, en razón de que el actor ya agotó su derecho de acción. Ello es así, porque tal cuestión ya fue resuelta en la resolución intrapartidista CNH-J-MX-108 de 2021, la cual es controvertida por el actor en el presente juicio. Ahora bien, por lo que respecta a la resolución intrapartidaria CNH-J-MX-108 de 2021, en el proyecto de la cuenta se propone declarar inoperantes las alegaciones por parte de la actora, en razón de que el convenio fue celebrado atendiendo a la libre autoorganización y autodeterminación que gozan los partidos políticos, a través de las cuales emiten sus propias normas que rigen su vida interna. Por lo anterior, se propone confirmar la resolución impugnada. También doy cuenta con el juicio ciudadano local 80 de 2021, promovido por Juan Carlos Alberto Flores Domínguez, por su propio derecho, y como aspirante a candidato independiente a la presidencia municipal del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, Estado de México, a fin de impugnar el acuerdo IEM-CG-73 de 2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, mediante el cual se emite respuesta a las solicitudes presentadas por diversos aspirantes a una candidatura independiente para integrar la legislatura local y los ayuntamientos en el Estado de México. Respecto de la ampliación del plazo para recabar el apoyo ciudadano, este tribunal considera que es apegada a derecho la respuesta dada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México al actor, en el sentido de señalarle que la autoridad competente para atender y, por lo tanto, responder esa solicitud lo es el Instituto Nacional Electoral. Ahora bien, respecto de la disminución del porcentaje de firmas de apoyo ciudadano del 3% al 1%, el agravio deviene infundado, atendiendo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 45 de 2015, expuso que el requisito consistente en reunir el porcentaje de respaldo ciudadano equivalente al 3% no resultaba excesivo ni desproporcionado. Finalmente, por cuanto hace al motivo de inconformidad relativo a la existencia de discriminación al exponerlo ante la actual pandemia que se vive en nuestro país, para este tribunal electoral el promovente parte de una premisa equivocada, ya que en el caso particular se observa que las medidas no están condicionadas por cuestiones subjetivas como origen étnico, condición social, entre otras, puesto que se parte de elementos objetivos consistentes en acreditar un porcentaje mínimo de firmas de apoyo de la ciudadanía. Por anterior es que se propone confirmar el acuerdo impugnado. También de cuenta con el procedimiento sancionador ordinario 18 de 2021, iniciado con motivo de la vista que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en el Estado de México y municipios dio al Instituto Electoral del Estado de México, derivada de la presunta infracción del Partido de la Revolución Democrática a sus obligaciones en materia de transparencia. Al respecto, se propone declarar existente la infracción del Partido de la Revolución Democrática por el incumplimiento de sus obligaciones de publicar en sus portales de Internet la información establecida en la Ley de Transparencia, pues a consideración de esta autoridad jurisdiccional, dicho partido actualizó los supuestos de infracción precisados en el marco jurídico, ya que como sujeto obligado a transparentar y permitir el acceso a la información pública que obra en su poder, incurrió en una deficiencia en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia al no tener la información pública disponible en su portal de Internet, así como la falta de atención a lo solicitado por el director jurídico y de verificación del Instituto de Transparencia del Estado de México. Por lo que al haberse acreditado la inobservancia a la normativa, se propone amonestar públicamente al Partido de la Revolución Democrática. Finalmente, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 18 de 2021, incoado con motivo de las denuncias interpuestas por Elizabeth Rivera Flores por su propio derecho, en contra de Juan Manuel Cepeda Hernández en su carácter de senador de la República y del partido político Movimiento Ciudadano, por las supuestas irregularidades en la normativa electoral derivada de la propaganda difundida en pinta de barras en la demarcación de Nezahualcóyotl, Estado de México. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de la falta atribuida a Juan Manuel Cepeda Hernández y a Movimiento Ciudadano, ya que no se tuvo por acreditada la existencia de la propaganda denunciada. Esta es la cuenta, magistradas, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Señoras magistradas, señores magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestar. Al no existir intervención, le solicito al señor secretario general de Acuerdos tome la votación correcta. Con su autorización. Magistrado Jorge Mociño Escalona. A favor de los proyectos en sus términos. Gracias.
Magistrada Leticia Victoria Tavira. En igual sentido, secretario. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. Con los proyectos, señor secretario, por favor. Gracias. Magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes. A favor de los proyectos. Gracias. Magistrado Presidente Raúl Flores Bernal. Es la respetuosa consulta que formulo a este Pleno Público de Resolución, señor secretario. Gracias. Señor Presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano local 72 de 2021 se resuelve. Primero, se decreta el sobreseimiento parcial en los términos precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo, se confirma la resolución impugnada. En el juicio ciudadano local 80 de 2021 se resuelve. Único, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo IEM/CG/73/2020. En el procedimiento sancionador ordinario 18 de 2021 se resuelve. Primero, se declara la existencia de la violación en términos de la presente resolución. Segundo, se amonesta públicamente al Partido de la Revolución Democrática conforme a lo señalado en este fallo. Tercero, se vincula al Partido de la Revolución Democrática a que elabore un calendario que contenga los plazos en los cuales estará en aptitud de generar y publicar la información faltante e informe sobre su cumplimiento en los términos señalados en la parte considerativa del presente fallo. Cuarto, se vincula al Instituto Electoral del Estado de México y al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios para que la presente resolución sea publicada en sus estrados y en su página electrónica. Quinto, se instruye al secretario general de acuerdos de este Tribunal Electoral para que se publique esta sentencia en los estrados y en la página electrónica. En el procedimiento especial sancionador 18 de 2021 se resuelve. Único, son inexistentes las infracciones atribuidas a Movimiento Ciudadano y Juan Manuel Cepeda Hernández. Pues muy bien, al haberse agotado los puntos del orden del día para el cual fueron convocadas y convocados las y los magistrados integrantes de este tribunal, se da por concluida la presente sesión por videoconferencia. Muchas gracias, excelente tarde.